Hace unos 5 años solía vivir en el centro de una metrópolis en los Estados Unidos. Siempre fui una persona nocturna, por lo que de vez en cuando me encontraba en total aburrimiento después de que mi compañero de habitación, que definitivamente no era una persona nocturna, iba a dormir. Para pasar el tiempo, acostumbraba a dar largas caminatas mientras reflexionaba. Pasaba unas cuantas horas así, andando a solas por la noche, y en ninguna ocasión tuve motivos para sentirme con miedo o amenazado. Solía bromear con mi compañero de cuarto diciendo que, cuando menos los traficantes de la ciudad eran educados. Pero todo eso cambió en unos cuantos minutos de una noche particular. Era un jueves, en algún momento entre las 2 de la mañana, caminaba cerca de un parque que es patrullado por la policía, a unas cuadras de mi departamento. Era una noche bastante silenciosa, incluso para este día de la semana, con poco tráfico y casi ningún transeúnte. El parque, como la mayoría de las veces, estaba vacío. Di media vuelta en una calle con la intención de volver al departamento cuando lo vi por primera vez. Lejos, al final de la calzada y en el mismo lado de la acera que yo, estaba la silueta de un hombre bailando. Era un baile extraño, casi como un vals, pero terminaba cada paso del baile avanzando un poco hacia adelante. Se puede decir que bailaba y caminaba hacia mí al mismo tiempo. Creyendo que probablemente estaba borracho, me acerqué al lado de la calle para darle espacio y que pudiera pasar por la acera. Cuanto más se acercaba, más podía notar lo gracioso que era su baile. Era bastante alto, delgado, y vestía un traje muy viejo. Bailó más cerca hacia mí, hasta que pude ver su rostro. Sus ojos estaban abiertos y casi salían de sus órbitas, tenía la cabeza hacia atrás y miraba al cielo. Su boca estaba abierta en una sonrisa dolorosa, como si fuera una caricatura. Al ver aquello, decidí cruzar la calle antes de que el bailarín se acercara más. Le quité la vista para poder atravesar la calle vacía. Cuando llegué al otro lado, volví a ver, me quedé paralizado en el lugar. Había dejado de bailar y estaba sobre un solo pie en la calle, con dirección hacia mí, pero todavía miraba hacia el cielo. La sonrisa en su rostro parecía haberse hecho más grande. Quedé completamente horrorizado a causa de eso. Comencé a caminar nuevamente, de espaldas, sin quitarle la vista. No se movía. Cuando ya estaba a más de media cuadra de él, volteé para ver el pedazo de acera que tenía delante. Todavía conmocionado, volví a ver hacia donde estaba el bailarín, pero ya se había ido. Por un instante me sentí aliviado hasta que lo vi de nuevo. Había atravesado a la misma acera que yo y estaba en cuclillas. No tuve la certeza en ese momento, debido a la oscuridad y a la distancia, pero estoy casi seguro de que me estaba mirando. No había apartado los ojos de él más que unos pocos segundos, por lo que estaba claro que se había movido rápidamente. Estaba bloqueado y me quedé allí, parado, mirando hacia él. Entonces comenzó a moverse en mi dirección nuevamente. Daba pasos exagerados sobre la punta de sus pies, como si fuera un personaje de alguna caricatura. A excepción de que se movía muy rápido. Me gustaría decir que en ese punto comencé a correr, que tomé mi celular, pero no hice nada de eso. Solo me quedé de pie, completamente congelado mientras aquel hombre sonriente se arrastraba hacia mí. Entonces se volvió a detener, más o menos a unos 2 metros de distancia, aún con aquella sonrisa larga, aún mirando hacia el cielo. Cuando finalmente recuperé mi voz, le dije lo primero que se me vino a la mente. Pretendía preguntarle ¿qué diablos quieres? Con un tono autoritario. Pero la única cosa que salió de mi boca fue un ¿qué diablo? Bastante inaudible. No sé si los seres humanos son capaces de oler el miedo, pero al menos pude escucharlo. Escuché el miedo en mi propia voz, y eso solo me hizo empeorar. Pero él no reaccionó. Se mantuvo allí de pie, sonriendo. Y después de lo que parecía una eternidad, se volteó, lentamente, y comenzó a bailar y a caminar lejos. Sin más. Sin querer voltear para volver a darle la espalda, me mantuve viéndolo hasta que casi no lo distinguía. Entonces me di cuenta de algo. No se alejaba, ya no bailaba. Observé con horror cómo la distancia entre nosotros disminuyó rápidamente. Y ahora él estaba corriendo. Yo también corrí. Corrí hasta que logré llegar a otra calle más iluminada y con más tráfico. Miré hacia atrás pero ya no pude verlo en ningún sitio. Durante todo el camino de regreso a mi departamento, me mantuve mirando por encima de mi hombro, siempre con el temor de volver a ver su estúpida sonrisa, pero él no apareció más. Viví 6 meses en aquella ciudad, y nunca más volví a caminar en la noche. Había algo sobre su rostro que siempre me asustará. No parecía borracho, ni parecía drogado. Él parecía completamente loco.
Y eso es algo muy aterrorizante. Sé que me odias, pero alguna vez fuimos mejores amigas y necesito que leas esto. Creo que estoy en un problema muy serio y no hay nada que puedas hacer, pero necesito que leas esto para que entiendas. Sé que no hemos hablado desde las regionales. Parece que ha sido una eternidad, pero lo que te pasó no fue mi culpa. Al menos no completamente mi culpa. Sé que todos piensan que lo fue, pero yo jamás haría algo para lastimarte. Esto va a sonar loco, pero necesito contárselo a alguien para que lo sepa. Todo comenzó cuando estábamos en 8º grado. Fue la noche antes de la competencia de Crystal Classic. Estaba en casa y no podía dormir porque estaba muy nerviosa por competir. Bueno, fui a la computadora, navegué un poco en la red y esas cosas, pero no podía concentrarme en nada, solo estaba sentada ahí, así que me busqué en Google a mí misma. Nunca debí hacer eso, Al principio eran las cosas normales que encuentras cuando te googleas a ti misma. Luego encontré un enlace de Wikipedia a una página sobre mí. Pensé que nuestro club o mi padre la hicieron o algo así. No había mucho ahí, solo detalles básicos sobre patinaje, en qué ciudad vivía, pero lo que me llamó la atención es que decía que ese año había ganado el Crystal Classic. Me reí, pensé que alguien lo habría hecho para animarme. Encaré a mi padre sobre eso, pero él lo negó. Cuando gané la competencia al día siguiente estaba muy feliz, fue la primera competencia que gané y se sintió tan bien. Recuerdo lo mucho que trabajé después de eso. Fue ahí cuando mis padres contrataron a Sergey para entrenarme. Tú sabes cuánto tiene que haber costado. Después de eso revisaba mi página antes de cualquier competencia y siempre decía el resultado y en qué posición había terminado. Dijo que ganaría las regionales a los 15, y se cumplió. Después de eso Sergey convenció a mi madre y a mi padre de que tenía una oportunidad en las Olimpiadas, fue ahí cuando me sacaron de la escuela. Patinaba todos los días, pero no mejoraba de la manera que Sergey dijo que necesitaba si quería tener oportunidad en el campeonato. Estaba trabajando muy duro y patinando bien, pero Sergey decía que no era suficiente. Cuando las seccionales llegaron todo lo que podía pensar era en ganar, así que hice algo que no debía haber hecho. Todos decían que tú eras la favorita y sentí que ya había perdido la competencia, así que hice una cuenta en Wikipedia y traté de actualizar mi página para que dijera que yo era la ganadora. La cosa es que después de que traté de actualizar la página revisé y lo que decía era: Anora Petrova es una pequeña perra egoísta que va a tener lo que merece. Me aturdió, por eso me miraba tan desagradable al día siguiente. Estaba en shock, recuerdo verte realizar tu rutina y ver que tu cuchilla se rompió y lo siguiente que recuerdo es que estaba en el suelo con mi cara llena de sangre por la punta que voló y cortó mi frente. Entonces ellos dijeron que era mi culpa porque tenía tus patines conmigo más temprano. Honestamente yo no le hice nada a tus patines, quería ganar, pero no haría algo para lastimarte. Cuando me dijeron que estaba suspendida de futuras competiciones todos dijeron que eso era lo que merecía, nadie preguntó por mi versión de la historia. Supongo que sabes que Sergey me dejó después de eso. Dijo que yo lo había arruinado. Nadie me quería hablar. ¿Sabes qué se siente que todos te marginen? No podía ni siquiera pasar tiempo en el hielo. Y luego la página se puso peor. Cada vez que revisaba decía cosas horribles sobre mí, ni siquiera puedo decirte la mitad de ellas, el lenguaje era tan vulgar. Lloraba cada vez que leía, pero no podía dejar de revisarla, sabía que tenía que hacer algo, así que envié una queja a Wikipedia, incluso traté de llamarlos pero todos dijeron que no sabían sobre esa página. Estaba sola en casa ese viernes por la noche en el que decidí revisar si la habían retirado. La página seguía ahí, pero ahora decía: Anora Petrova es una pequeña huérfana patética. Enloquecí. Traté de llamar a mis padres para advertirles, pero cada vez que llamaba solo escuchaba esa horrible risa al otro lado. Debí llamarlos unas 100 veces hasta que no soporté más el sonido de esa risa. Después del accidente la policía me dio sus teléfonos y no había registro de mis llamadas esa noche. Estaba devastada. Antes estaba tan ocupada entrenando todo el día y en la escuela que no sentía lo sola que estuve todo el tiempo. Sé que trataste de acercarte, pero estaba tan deprimida y enojada que solo me alejé de todo. Cuando cumplí 18 y recibí el dinero de la indemnización de parte de la corte fui a Suiza para reinventarme. Mi patinaje despegó. No ha pasado un año y siento que todo pasó hace tanto tiempo. Es por eso que no tuve que hacerlo breve. Te escribo en este momento desde un viejo hotel afuera de Praga, mañana adicionaré para el circo de hielo.
Sé que es de la clase de cosas de las que nos burlábamos, pero realmente quiero esto. Me sentía nerviosa y como parte de un viejo hábito revisé mi página. Esto es difícil de decir, pero cuando revisé para ver si obtendría el trabajo mañana, lo que decía era: Anora Petrova murió sola y sin amigos y tiene la fecha de hoy como la fecha de mi muerte. Estoy llorando tan fuerte que apenas puedo escribir esto, pero quería que supieras la verdad, por favor créeme bre. Adjunto la captura de pantalla de la página por si no me crees, todo está ahí tal como te lo cuento. No sé qué hacer, no conozco a nadie aquí que hable inglés y sigo actualizando la página. Dios, toma una eternidad pero sigo actualizando, nada cambia, estoy esperando a la medianoche, no sé qué hacer, estoy encerrada en mi habitación. Solo faltan unos minutos para medianoche. Lo único que puedo hacer es actualizar la página, estoy exhausta pero no puedo parar, me temo que dejaré la computadora hasta saber qué pasa. Cuentan que si entras a www.blindmaiden.com a cierta hora, verás imágenes aterradoras y se te ofrecerá participar en una experiencia de horror absoluto. Si aceptas, el espíritu de la doncella ciega hará que lo lamentes. La leyenda de Blind Maiden es una muestra de las capacidades del horror para expandir sus tentáculos y seguir generando leyendas urbanas incluso en nuestros días. Nacida en el ámbito de la era digital, esta leyenda cuenta con multitud de personas que afirman haberla vivido. Pero, ¿en qué consiste? Se dice que existe un sitio llamado www.blindmaiden.com, Blind Maiden significa doncella ciega, un sitio en el que solo puedes ingresar si cumples con los siguientes requisitos. 1. Debes estar completamente solo, 2. Deben ser las 12 de la noche en punto y no debe haber luna, y 3. Las luces de tu casa deben estar apagadas. Según he averiguado, existirían también otros requisitos adicionales que no todos han oído de la leyenda que conocen. 4. No deben haber artículos religiosos, crucifijos, estatuillas, rosarios, ceca. 5. Debe ser un jueves 23, sea del mes que sea. 6. Otras personas dicen que el sitio no es www.blindmaiden.com sino www.blindmadeline.com. Quienes han entrado cuentan que lo que primero aparece es un enorme flujo de imágenes perturbadoras, imágenes que en algunos casos son tan horrendas y fuera de lo habitual que, según afirman los testigos, es imposible describirlas con palabras. Pero lo más preocupante, aunque no sea lo visualmente más insoportable, es el archivo de víctimas. Una serie de personas sin ojos que aparecen arrastrándose en catacumbas, en cámaras de torturas, incluso en lugares llenos de sombras que se cruzan fugazmente y emiten espantosos alaridos. Dicen que después de aquello surge esta pregunta: ¿te gustaría participar en una experiencia de horror absoluto? Si osas acceder, observarás atónito y congelado por el espanto como una macabra silueta se mueve por tu propia casa. Primero en los lugares más distantes de aquel en el que estás. Luego, progresivamente, irás viendo cómo el espectro se acerca hacia tu habitación. Una vez que entre estarás perdido, pues te verás a ti mismo de espaldas en el monitor e irás sintiendo cada vez más la cercanía de aquel espíritu maldito hasta que la situación se vuelva insoportable y tú gires para ver qué hay detrás de ti. Será entonces el final de tu vida, aunque en un principio no la parezca, ya que lo que primero verás será el fantasma de una hermosa mujer ciega. Mas luego, cuando se te acerque lo suficiente, su rostro se transformará de forma espantosa. Su mandíbula se alargará y mostrará hileras de filosos colmillos ensangrentados, sus ojos primeramente blanquecinos se transformarán en dos fosas vacías y oscuras, su nariz respingada desaparecerá para dejar su lugar a dos pequeños hoyos. Y sus manos se llenarán de largas garras e irán directo hacia ti para arrancarte los ojos, para condenarte a ser otro ciego atormentado en el archivo de víctimas, otro curioso que murió sin dejar más rastro que su imagen en el escurridizo registro digital de los asesinados por la doncella ciega. Y bueno, ¿qué dicen? ¿Se atreven a probarlo? Ya saben, nada de luces encendidas, hacerlo acompañado o crucifijos en la pared.